Buenos días, nuestra meditación para hoy viene del libro de Mateo capítulo 13, versículos 1 a 9 y 18 a 23. Dice la palabra de Dios. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. ¿Escuchan lo que significa la parábola del sembrador? Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Se produce una cosecha a 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús tuvo la práctica de usar parábolas para aclarar ciertas enseñanzas de Dios. En una sociedad con muchos agricultores, sembrar semilla fue parte de su vida cotidiana. La mayoría de la gente sembraron con la esperanza de una cosecha suficiente para alimentar a sus familias. Esa gente estaba muy acostumbrado con el altibajos de ese tipo de obra. Y aunque la mayoría de nosotros no tenemos la misma experiencia, creo que todavía podemos apreciar lo que Cristo está enseñando por medio de su parábola. En la parábola Jesús compara a los que escuchan a su palabra a los tipos de suelo presente en la tierra de un agricultor. Y quizás la respuesta natural para nosotros sería preguntar, ¿qué tipo de suelo somos nosotros? ¿Nos identificamos con el suelo fértil al final de la parábola de Jesús? Jesús empieza su parábola por hablar del sembrador. El primer lugar donde el sembrador sembró su semilla fue sobre un camino de tierra. Esa tierra había sido comprimida por muchas personas que habían caminado sobre ella. Cuando la semilla se cayó sobre esa tierra, no había un lugar para la semilla ser plantado. Y mientras que la semilla se sentó sobre la tierra, los pájaros aprovecharon de la situación y consumaron toda la semilla. Jesús nos dice que ese tipo de suelo refiere a el que oye la palabra acerca del reino y no la entiende. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. En otras palabras, estas son las personas que no quieren escuchar a la palabra de Dios. Con estas personas
Con estas personas permiten que las enseñanzas de Jesús entran por un oído y salen por otro. Al final de la historia de Jesús, la palabra que está arrebatado de las personas por el maligno. ¿A quién refiere ese título, el maligno? Se refiere al diablo y explica lo que el diablo quiere hacer. El diablo intenta intercambiar las enseñanzas verdaderas de Dios por las decepciones que Él ha inventado. Intenta convencer a las personas de este mundo a ignorar a la palabra de Jesús. Igual que los pájaros comieron de la semilla, no hay nada que agrada más al diablo que engañar a la gente por endurecer sus corazones a la verdad. Quizás debemos preguntarnos, ¿a veces actuamos como ese tipo de suelo? Algunas veces hemos intentado ignorar a ciertas enseñanzas de la palabra de Dios porque no nos convienen. Están tentados rechazar a las instrucciones de Dios que hablan de nuestro pecado. Endurecemos nuestros corazones de la parte que no nos gusta escuchar. Créeme, todos nosotros estamos capaces de endurecer nuestros corazones igual que el camino de la palabra de Jesús. Y cuando eso pasa, estamos jugando según las reglas del diablo. Cuando nos acostumbramos de ignorar una enseñanza de nuestro Dios, no es difícil para el diablo convencernos que debemos ignorar a más hasta que llegue el momento que no queremos escuchar nada de lo que Dios quiere decirnos. Este primer tipo de suelo sirve como advertencia para nosotros. Cuando ignoramos aparte de la Biblia, eso solo trae alegría a nuestro enemigo, el diablo. Y si seguimos con esa mentalidad, nuestra vida de fe no va a producir una cosecha de buen fruto. Si continuamos con esa mentalidad en el día de la cosecha de nuestro Dios, no va a encontrar el buen fruto en nosotros. Por cada momento que hemos ignorado a la palabra de Dios, Jesús nos exige arrepentirnos y regresarnos a su palabra con corazones que declaran: habla, Señor, tu siervo escucha. Aquí nos exige con corazones que declaran que necesitamos escuchar lo que Dios dice. Aquí nos exigen que no solo escuchamos por escuchar, sino que escuchamos para meditar en lo que nuestro Dios está diciendo a nosotros. Jesús continúa su palabra por hablar del segundo tipo de suelo, el suelo sin mucha tierra o rocosa. A la primera vista, este tipo de suelo parece mejor que el primero. El plantón empieza a crecer como normal al principio, pero poco después descubrimos un problema. Cuando las lluvias de la primavera dio paso al calor del verano, podemos ver lo que pasó. El plantón se murió. Jesús describió a ese segundo tipo de suelo por decir: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Con estas palabras Jesús nos muestra lo que representa el suelo pedregoso. El problema es fe que es poco profundo. Aquí Jesús está hablando de los que no trabajan para aumentar su fe. Sienten contentos de conocer lo mínimo acerca de Dios y Jesús. Quizás el lema de una persona así sería: Cristo me ama, bien lo sé, y eso es todo lo que deseo saber. Cada persona está contento con su conocimiento de Dios y su palabra y no le convierte en una prioridad de conocimiento de todo lo que Dios desea comunicar en su palabra. ¿Puede ese suelo describir a nosotros? A veces estamos culpables de no tener una curiosidad para entender más de las enseñanzas más básicas de nuestro Dios. La flojera puede ser un vicio muy peligroso.
Si nuestra fe no tiene raíces profundas, ¿qué va a pasar con nuestra fe cuando enfrentamos las dificultades? ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones en que hemos sido ignorantes de lo que Dios enseña en su palabra acerca de esas situaciones? ¿Cuántas veces no hemos tenido una respuesta a las preguntas de alguien debido a nuestra flojera con la palabra de nuestro Dios? Pues este suelo describe bien a nuestra generación. Vivimos en una época en que la mayoría no han leído la Biblia. Esta generación se ha convencido que no necesita más de la palabra de Dios que las palabras que escuchan de su pastor una vez por semana o quizás mucho menos. Y los resultados de esa mentalidad es evidente porque durante los últimos 20 años más cristianos han caído de la fe que en cualquier otro momento de la historia. ¿Hemos nosotros actuado con esa misma mentalidad? ¿Estamos contentos con fe que es poco profundo? La advertencia de Jesús es que esa manera de pensar no va a terminar bien para nosotros, para muchos. Jesús nos invita a arrepentirnos y a cambiar nuestros hábitos para que podamos establecer el estudio de su palabra como una prioridad en nuestras vidas. Nos invita a alimentar nuestra fe para que podamos tener las raíces fuertes que vienen a lo que estudian a su palabra regularmente en la casa y en la iglesia. Y la verdad es que todos nosotros podemos pasar mucho tiempo escuchando la palabra de nuestro Dios. El tiempo que pasamos en tales estudios nunca sería tiempo perdido, al contrario. La ilustración de Jesús nos muestra que puede ser crucial para la sobrevivencia de nuestra fe. Jesús continuó por describir el tercer tipo de suelo, por decir, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Con estas palabras Jesús nos advierte de los espinos que pueden robarnos de nuestra fe. Específicamente Jesús compara esos espinos a los ídolos de este mundo. Muchas veces estamos tentados a poner nuestra confianza en las cosas que no nos pueden salvar. ¿Cuáles tipos de ídolos existen hoy en día en nuestro mundo? Cuando evaluamos más a nuestro equipo deportivo que a nuestro Dios, ¿qué puede pasar a nuestra fe? Cuando nos deleite más hacer compras de Amazon que pasar tiempo con nuestro Dios, ¿qué puede pasar a nosotros? Cuando evaluamos más a nuestros amigos que a nuestro Dios, ¿qué está pasando con nuestra vida espiritual? Cuando preocupamos mucho de nuestra salud o de nuestra cuenta bancaria, ¿dónde está nuestra confianza? Cuando nuestra confianza para el futuro no está enraizado en nuestro Dios, sino en lo que está de moda o en los números de nuestras cuentas bancarias o nuestra popularidad, rápidamente la fe que tenemos en Dios puede ser ahogado por las otras prioridades. Por todos los ídolos que hemos hecho en nuestras vidas, Jesús nos urge a arrepentirnos, nos exige desmalezar a las cosas que hemos permitido reemplazar a Dios en nuestras vidas. En el día de juicio, todas esas cosas que importamos mucho en esa vida no importarán. Pero si permitimos a esas cosas ahogar nuestra fe, seremos dejados con nada. Nuestra vida sería convertida a un parche de malezas. Es interesante que podemos ver evidencia de esos tres tipos de suelo en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Jesús nos quita de la idea que nuestras vidas son puras y perfectas. Nuestros corazones siempre están en riesgo de ser duros o débiles o distraídos. Y si nuestra fe fallaría, sería nuestra culpa. Pero aquí escuchamos algunas buenas nuevas de nuestro Dios. Él está capaz de convertir la tierra pobre de nuestros corazones a ser un jardín productivo. En Isaías 51, Dios dijo a su profeta, sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén en su desierto.
en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Y ese tipo es el tipo de suelo que Jesús describe en la última parte de su parábola, donde dijo, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús está capaz de hacer a nuestro corazón el tipo de suelo que produce tal cosecha. Jesús está capaz de convertir nuestros corazones duros, nuestros corazones rocosos, nuestros corazones espinidos a corazones que viven con fe. Jesús nos muestra que nuestra fe no es solo algo que produzcamos nosotros, es obra de Él, el agricultor. Y cuando nuestra fe produzca, la fe no solo existe para sí mismo, la fe está compartido. Se produce más fruto cada vez que lo compartimos con otros. En todo vamos a creer no todos van a creer cuando compartimos nuestra fe. Como la semilla de nuestra historia de hoy, mucha semilla caerá en tierras estériles, pero algunas semillas caerán sobre tierras fértiles también, y esas semillas generarán una cosecha enorme. Que Jesús nos convierta en nuestros corazones ser tierras fértiles. Que Dios obre en nuestros corazones por su palabra y por sus sacramentos para producir una cosecha abundante de la fe que perdurará para siempre. Que sea nuestra oración hoy que Dios nos prepare nuestros corazones para producir frutos abundantes durante todos nuestros días. Amén. Oremos. Oh Dios, cuya providencia todo lo gobierna, te suplicamos humildemente que aparte de nosotros las cosas que nos dañan, a fin de que nosotros, siendo capacitados en alma y cuerpo, llevemos a cabo tu santa voluntad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.